Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a este evento. Es muy importante la presencia y compañía de todos ustedes. Quiero felicitar a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés por actuar proactivamente y dinámicamente promoviendo este tipo de reuniones. Es un buen momento para compartir con ustedes cosas de mucho interés y le llamamos nosotros contar la buena historia que gracias a Dios se está dando en el país. Tengo una presentación, no sé si ya está lista. Quiero compartir con ustedes algunos indicadores que estoy seguro los han visto en las noticias o la gente que estudia mucho los números pues los ve. Como escucharon al inicio, me acompaña aquí en el panel el señor Robert, vicedirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, y el señor Roberto García, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional. Hemos estado esta semana, estos últimos 3 días, revisando y dándole seguimiento a nuestro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, revisando los resultados del 2015, que gracias a Dios se han cumplido, y también analizando y previendo las proyecciones, lo que puede pasar a nivel macroeconómico en el país, en la región. Así que es muy grato compartir, Robert y Roberto, con ustedes acá. Sé que a la gente también les gusta escuchar lo que ustedes también tienen que decir. Bueno, arrancamos, señores. Pueden ver la presentación. Le llamamos cifras fiscales, reales y estimadas. Y abajo, gracias a Dios, podemos decir objetivos cumplidos. Siguiente. Siguiente. La toco aquí yo. Bueno, esta gráfica es la gráfica del déficit fiscal de la Administración Central. Ustedes saben, los ingresos que genera el Estado se le restan los gastos y queda un déficit o un desbalance que hace 2 años, como ustedes lo pueden ver ahí, en el 2013, llegamos a un déficit fiscal de 7.9%. Eso representó un poco más de 32.000 millones de lempiras de desfase entre los ingresos y los gastos. Empezamos con la reforma fiscal promovida por el propio gobierno y apoyada luego por el Fondo Monetario Internacional, y hemos ido bajando significativamente ese déficit fiscal a 4.4, como lo ven ahí en el 2014, y esta noticia es primicia porque ya hemos cerrado los números a 3.0 en el 2015. Hemos hecho casi un ajuste de reducción de ese déficit de 5 puntos, lo que equivale a alrededor de unos 20.000 millones de lempiras menos de desfase, que si hubiesen existido, el Estado hubiera tenido que endeudarse por esa cantidad, y ya sabemos qué pasa, ejerciendo presiones en la tasa de interés, presiones inflacionarias, y existe ese limitante de caja para honrar compromisos o para invertir públicamente. Entonces, esto es muy importante, la reducción de este déficit, como ustedes lo pueden ver, en 3.0. Si están viendo la gráfica, algunos se pueden preguntar, ¿y por qué un mayor déficit el otro año? ¿Verdad? Y lo podemos discutir aquí con mis amigos del Fondo Monetario Internacional, porque hemos visto en este programa varias características. Hay que hacer una reforma fiscal fuerte, sin deteriorar o sin impactar el crecimiento de la economía, sin impactar el tema social, que es muy importante, y sin impactar la inversión en infraestructura, que como todos sabemos, mejora la competitividad, promueve el crecimiento económico y genera empleo. La siguiente, por favor. Perdón, aquí estoy yo ya. Para reducir el déficit fiscal, tenemos que, como dice el análisis 80-20, entrar a lo fuerte. ¿Dónde está la mayoría del gasto? La mayoría del gasto está en los sueldos y salarios. Ahí tenemos aproximadamente un 50% del presupuesto general de la República. Si no atacamos ahí, no resolvemos el problema. Ustedes pueden ver una gráfica ahí, esto es el total de sueldos y salarios de la Administración Central sobre el Producto Interno Bruto,
cómo veníamos con una presión de casi 10.70 en el 2010 y lo hemos ido bajando a 8.6 y con una meta mayor a bajar a 8.2. No promovemos injusticias de sacar a la gente de un trabajo, no. Lo que sí estamos conscientes es que como funcionarios públicos tenemos que usar transparentemente y eficientemente los recursos. Y una forma de hacerlo es controlar la planilla. Ustedes son empresarios y ustedes saben lo que es controlar una planilla en una empresa. Toda persona que agrega valor, estoy seguro y por sentido común, que va a ser protegida dentro de la institución. Sin embargo, llegó el momento que no podemos con los impuestos de la gente pagar a personas que no hacen su trabajo. Hemos actuado aquí diligentemente y eso contribuye mucho, ¿verdad? Bajar este gasto en sueldos y salarios contribuye mucho a reducir el déficit fiscal. Ustedes han escuchado en los últimos, al cierre del año anterior, el principio de este año, como política monetaria tenemos el control de la inflación y tenemos al cierre, o tuvimos al cierre del 2015 una inflación de 2.4%, una inflación que no teníamos desde hace 15 años. Y como todos sabemos, esto es sano, esto es bueno porque no afecta el poder adquisitivo de los consumidores y por ende el consumidor entonces tiene más poder adquisitivo, dinamiza la economía a través del consumo. Este es otro tema muy importante que es el crecimiento real de la economía en Honduras. Después de la crisis financiera y política en el 2009 de 2.4% negativo, tuvimos 3 años muy buenos, de 3.7, 3.8 y 4.1. Tuvimos un reto fuerte en el 2013, pero vamos por tercer año consecutivo con un crecimiento económico de 2.8, 3.1 y 3.6. Y si ustedes se fijan en la línea, hay porcentualmente hablando, es más rápido el crecimiento que se está dando en estos 3 años que lo que se dio en el 2010 y 2012. Quiero hablarles un poco de inversión pública. Yo sé que ustedes son personas que se informan, escuchan noticias. Quiero aquí aclarar un tema y quiero dar buenas noticias. En el tema de inversión pública, en primer lugar, es difícil invertir en inversión pública si las finanzas no están saneadas. Gracias a Dios se han dado grandes avances en los primeros 2 años, más rápido de lo que esperábamos, y entonces es momento, como ustedes acaban de escuchar, al ministro Jacobo Paz, al ministro Ordóñez en el área de infraestructura, llegó el momento de invertir más en temas de inversión pública. Pongo reducción de la pobreza porque inversión pública es también inversión social y por supuesto inversión en infraestructura. Y con esto se reduce la pobreza, como les decía, se mejora la competitividad, hay crecimiento económico y por ende generación de empleo. Quiero mostrarles acá del pastel de 100 lempiras, por ejemplo, de inversión pública, tenemos un balance 50 y 50. De cada lempira que invirtamos en inversión pública, 50% viene de fondos nacionales y 50% viene de fondos externos. A mi izquierda tengo acá el programa de inversión pública por tipo de inversión, fondos nacionales. Si ustedes se fijan, dice desarrollo humano y real. En esta gráfica estoy hablando de inversión con fondos nacionales, producto de la recaudación de impuestos. De lo que recaudamos en impuestos, de lo que invertimos públicamente, el 60% va a inversión social y el 40% va a infraestructura. Hemos roto un paradigma, una tendencia que el Estado se endeudaba para atender el tema social. Aquí ustedes lo pueden ver que el 60% de esa inversión social viene de los recursos propios del gobierno. Y sí, se aumentó el impuesto del 12 al 15%, pero ese 3% por ley y por convencimiento se destina a temas de desarrollo humano. En la otra gráfica ustedes pueden ver la matriz de fondos externos. Por cada $100 que nos presten, 70% se destina a infraestructura
y 30% al tema social. Entonces ya vamos viendo cómo vamos creando ese balance de que con fondos nacionales tengamos la capacidad de invertir en temas sociales y con fondos externos en temas de infraestructura. Aprovechando que el convencimiento de una disciplina fiscal y por supuesto un acompañamiento del Fondo Monetario Internacional vale mucho, porque nuestros acreedores tienen más confianza y podemos obtener financiamiento a plazos de 30 o hasta 40 años y a tasas de intereses menores a 1%. Situación que no lo hubiéramos podido conseguir si no hubiéramos hecho todo lo que se ha hecho en los últimos 2 años. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Si sumamos los fondos nacionales y los fondos externos y lo ponemos en un solo pastel, por ejemplo, gráfica de pastel, tenemos que el 45% de la inversión pública va a desarrollo humano y 55% va al tema de infraestructura. Y aquí se nota que no vamos a descuidar el tema social y se nota que vamos a impulsar más en este año que en los años anteriores el tema de la inversión pública, el tema de la inversión en infraestructura, que lo explicó el ministro Ordóñez. Quiero hablarles del tema de bonos soberanos porque aquí demuestra la confianza de inversionistas extranjeros y estoy seguro de inversionistas nacionales sobre el riesgo país. Le llamo ahora a Honduras el mercado internacional por primera vez en la historia. Honduras accedió a los mercados internacionales. Yo sé que no hay que hacer fiesta cuando uno se endeuda, pero esto al final abre un camino para tener otra alternativa de financiamiento para la República. Son gráficas que vemos cómo se comporta el bono soberano. Ustedes saben que colocamos 2 bonos soberanos en el 2013 por $500 millones cada uno. Uno de ellos, pueden ver ustedes ahí, está apreciado por un 3%, o sea, los tenedores, si quieren vender ese bono en el mercado secundario, reciben una prima de 3% más. Y el otro bono, una prima de 10% más. Cuando nos tocó colocar este bono, fue a una tasa alta, promedio, ustedes lo miran acá, de 8.125. Sin embargo, en el mercado secundario hoy se está tasando a 6.56. Quiere decir que si representamos ese riesgo país en términos de una tasa en el bono, ese riesgo país se ha reducido en 1.54%. Y quiero enseñarles esta gráfica. A principios de año, esta es una fotografía de cómo estaban los bonos de Colombia, Chile, México, Panamá, Dominicana y Guatemala. Qué bonito ver lo que está sombreado en azul, que solo el bono de Honduras es el que se estaba valorando arriba de su valor, es decir, con un premio. Tenemos ahí a Panamá y Dominicana en puntos máximos, pero cuando vemos 102 en la fecha, 105 en el último mes, un mínimo, un máximo y un promedio, vemos que los bonos de Honduras se estaban cotizando con premio. Eso demuestra entonces la confianza que está existiendo en el país. Tenemos alguna información de mis colegas del Banco Central de Honduras que quiero compartir con ustedes, las proyecciones de economía mundial. Ustedes pueden ver ahí al final a Centroamérica, pueden comparar ahí años de 2015, 2016, 2017 y sí, se mira que este año va a ser muy retador porque la mayoría de las economías no van a crecer. Sin embargo, Honduras va a crecer arriba del promedio de América Latina. Y como lo vieron ustedes en la presentación del presidente del Banco Central, don Manuel Bautista, estimamos que el crecimiento económico para este año no se va a ver afectado por estos factores externos y estamos apostando a seguir con un crecimiento económico de 3.6. Esta gráfica me gusta mucho, muestra los resultados que se empiezan a obtener con ese liderazgo del presidente Hernández de hacer que las cosas se hagan rápido y que se hagan bien. Aquí nosotros podemos ver por sector o por industria la contribución que hacen al Producto Interno Bruto. Y si ustedes se fijan, en todas las industrias hubo una mejora en el 2016 versus el 2015. Solamente en telecomunicaciones no. Pero vemos que es una industria bien madura que por muchos años ha sido la que más ha aportado al PIB. Pero es bueno y sano que entren otras industrias a hacer esta aportación al PIB. Y me gusta mucho no solo porque
trabajé 8 años en la agricultura, que vemos cómo el sector agropecuario va mejorando. Me alegra mucho también porque participo con mis colegas en el Fideicomiso de Reactivación Agrícola y vemos que estamos teniendo resultados al financiar con financiamiento a 7.75. Por favor, no crean que es en dólares, es en lempiras, porque yo sé que la tasa promedio anda en 16 y pico, pero es lempiras para los productores a largos plazos. Y algo que también me alegra muchísimo, porque el presidente está apostando mucho a esto, es el tema de la construcción. Por favor, miren el penúltimo gráfico. Construcción por muchos años en negativo, y después de estar en negativo 8.2 como contribución, o como resta de contribución al PIB, hoy lo tenemos en positivo 2.1. Y ayer hablaba con el comisionado de Convivienda, contento, que él siente que este año va a haber un repunte en el tema de la vivienda, y me comentaba con grandes proyectos aquí en la ciudad de San Pedro Sula y alrededores. Aquí tenemos un tema muy importante que ustedes también lo escuchan en las noticias últimamente, del tema del dólar. Si ustedes, y me disculpan que no lo traje acá, creo que no está, si ustedes comparan cuánto se devaluó el dólar en enero a febrero del año anterior, 24 centavos. Si ustedes lo comparan este año, 22 centavos. Sí, menos este año que el año anterior. Si ustedes revisan la historia hacia atrás, van a ver que la devaluación ha estado dentro de lo estimado. Y eso crea mucha certidumbre para que todos ustedes, en sus costos de producción o en sus ingresos, si exportan, tengan una estimación de lo que es el precio del dólar frente a lempiras. Aquí lo importante de ver es las reservas internacionales líquidas, cómo en el 2016 están mejor que en los demás años. Y eso contribuye a que el deslizamiento entonces no sea mayor. Una forma de medir las reservas internacionales es también por cobertura de meses. Por muchos años se hablaba de metas de 3.3 meses, pero cuando las cosas se van haciendo mejor, cuando se logran los objetivos, también hay que ponerse metas mucho mayores, y hoy tenemos una meta y un resultado de 4.5%, y eso también es muy sano para lo que es la economía. Esta gráfica me gusta también y se las traigo aquí a ustedes porque, por supuesto, todos necesitamos el apoyo del crédito del sistema del sector privado, y vemos cómo variaciones porcentuales interanuales, si ustedes se fijan ahí, de diciembre 15 a diciembre 14, el crédito del sistema financiero del sector privado creció 12% en moneda nacional y 6% en moneda extranjera, en promedio 9%. Quiere decir que hay sobreliquidez en la banca, hay quien demanda la liquidez, y con ese dinero prestado, pues parte de ello se va también para inversión, que a la vez va a generar empleo. Y cuando el Estado se pone disciplinado con sus finanzas, deja de presionar a esa tasa y esa liquidez. Por muchos años, muchos de los recursos los tomaba el Estado para financiar su déficit. Hoy que el déficit es menor, en 2 años casi 20.000 millones menos, es dinero que el Estado no recoge o no absorbe y que queda ahí y que se debe destinar a las causas, a los objetivos correctos, que es promover la inversión. Y una última filmina que precisamente demuestra lo que hemos estado haciendo. Hace 3 años y medio que tuvimos la oportunidad de ser nombrados como ministros de Finanzas, nos encontrábamos con retos muy fuertes. Que el gobierno pidiera dinero prestado a 3 años costaba 13%, a 5 años 14% y a 7 años 15%. Y hoy ustedes ven cómo esas tasas de intereses han bajado 8% a 3 años en vez de 13, 9,5% a 5 años en vez de 14, 10,5% en vez de 15 a 7 años. Eso también demuestra la confianza que existe en el mercado local de la política monetaria, de la política fiscal del gobierno. Esto es un marco que quería darles. Robert va a hacer su presentación y después podemos seguir platicando y conversando. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a la Cámara por la invitación a esta conferencia. Para mí siempre es muy importante poder presentar nuestro punto de vista sobre la economía hondureña y destacar los avances económicos que el gobierno ha puesto en marcha desde inicios del año 2014.
Para comenzar, quisiera enfatizar los puntos claves de mi presentación. Primero, en general, las condiciones externas para América Central y Honduras han facilitado mejora en el desempeño económico de la región. En particular, la baja en los precios de petróleo mundial ha dado un pulso a la demanda agregada a través de un mayor consumo e inversión. Eso no funciona muy bien. ¿Eso es mejor? Okay. Y mientras que permite un menor ritmo de... Okay, all right, I'll work with this. Okay, great. Y eso permite un menor ritmo de inflación y una baja en el déficit en la cuenta corriente del país. En este contexto, Honduras pudo aprovechar las mejores condiciones externas porque el país implementaba un programa económico muy exitoso y ha sido un programa diseñado por los hondureños para el país. En particular, el gobierno tomó decisiones importantes como la muy difícil tarea de controlar el gasto público y la de fortalecer los ingresos vía impuestos o tarifas. Estas medidas resultaron en una disminución muy fuerte en el déficit fiscal, la cual ha mejorado la confianza y reducido los costos financieros. Se está viendo el desarrollo de un círculo virtuoso con menor déficit, más confianza y mayor crecimiento. A pesar de estos logros en la política económica, sigue siendo necesario reforzar el marco institucional para sentar las bases de una mejora más durable en la confianza, lo cual fortalecería el crecimiento económico sostenible. En particular, es imprescindible continuar con iniciativas originadas por los hondureños que buscan mejorar la transparencia y adoptar reformas que establezcan marcos de medio plazo para las políticas económicas. Primero, para poner la economía hondureña en el contexto global, quisiera revisar brevemente cómo vemos el crecimiento global. Estamos proyectando una recuperación paulatina en el crecimiento global de 3.1% en 2015, subiendo a 3.4% en 2016 y llegando a 3.6% en 2017. Los Estados Unidos y la zona euro están contribuyendo a la recuperación en la economía global, mientras que proyectamos una desaceleración en el crecimiento de China de 6.9% en 2015 a 6% en 2017. Y estamos proyectando un cambio en la composición del crecimiento de China con menos inversión y más consumo, lo cual implicaría una menor demanda para materias primas y por tanto menores precios de estos productos. Por su parte, las economías de los países emergentes y en desarrollo están dando un impulso al crecimiento global a pesar de la recesión en Rusia y Brasil. Una tendencia clave para la economía global es la caída fuerte en los precios de las materias primas. Un factor clave detrás de esta tendencia es la disminución en el crecimiento de China y el cambio, como yo mencioné, en la composición de su crecimiento hacia el consumo, lo cual demanda una menor cantidad de materias primas. Recordemos que durante el periodo prolongado de altos precios de materias primas, se crearon incentivos para una expansión fuerte en la oferta de materias primas. Quizás un caso famoso es el descubrimiento del campo petrolero Presal en la mar muy cerca de Brasil, un campo complicado y costoso, pero rentable a los altos precios que vimos antes de junio de 2014, ahora es mucho menos rentable y no se sabe si realmente van a completar el proyecto. Este cambio en un precio relativo tan importante ha facilitado mayor crecimiento en países que importan materias primas, como América Central y Honduras.
pero también está afectando el panorama económico para los países que exportan, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Y hay varios riesgos a la perspectiva global que tenemos. Y como me imagino que ustedes saben, la economía global se encuentra en una posición muy complicada, en la cual los mercados financieros internacionales están experimentando un alto grado de volatilidad. Hay mucha incertidumbre sobre la senda del crecimiento de China. Como mencioné, proyectamos una disminución en el crecimiento de hasta 6% en 2017, pero existe un gran debate sobre si la economía china se va a desacelerar más rápidamente. El comienzo del proceso de normalizar la política monetaria no ha dado más tranquilidad a los mercados y los indicadores más recientes de la actividad económica en los Estados Unidos han creado más debate sobre la política de la Reserva Federal. Y esta dirección en la política de la Fed ocurre cuando el Banco Central Europeo y el Banco de Japón están aplicando políticas monetarias muy expansionistas. Así que el mundo financiero está preguntándose si la deflación es una amenaza o no. Y estamos en una etapa de alta volatilidad del mercado, ya podemos ver esto, pero es posible ver aún más volatilidad en los mercados financieros. Finalmente, existe un riesgo de una escalada en tensiones geopolíticas que ya hemos visto, en particular en el Medio Oriente. Hasta el año 2015, la robustez de la economía de los Estados Unidos y menores precios de petróleo han apoyado a Honduras. Por ejemplo, la mayor en la economía estadounidense creó una mayor demanda para las exportaciones de Honduras y una alza en las remesas a Honduras. Además, la caída fuerte en el precio del petróleo mundial resultó en una baja fuerte en las importaciones de petróleo de Honduras, de por encima de 10% del PIB hace 2 o 3 años hasta 6% en el año 2015. Eso ha sido un gran beneficio para la economía hondureña. Sin embargo, la coyuntura actual global implica que Honduras está enfrentando condiciones adversas, a pesar de los precios bajos de petróleo. Con la caída en los precios de materias primas, proyectamos bajas en los precios del café y el banano, y el precio del petróleo estaría un poquito por debajo de lo que proyectamos en octubre, pero la economía hondureña ya se benefició de la caída en el precio del petróleo en 2015. Así que no esperamos que habrá más beneficio en 2016 de la caída en los precios de petróleo. Y las proyecciones de crecimiento de los Estados Unidos más recientes apuntan a una recuperación más lenta de lo que habíamos esperado hace 6 meses. En este contexto, estamos proyectando que Honduras va a mantener la estabilidad macroeconómica. El crecimiento en el PIB real en 2016 estaría alrededor de 3,5%, como en 2015, liderado por el consumo e inversión. La inflación en 2016 se mantendría bajo control a un ritmo de cercano al 5%. Es más alto en 2015 porque los beneficios de la baja en el precio del petróleo ya han desaparecido. Y el déficit en la cuenta corriente seguiría mejorando hacia niveles de 6% del PIB en 2016, muy por debajo de los niveles insostenibles de 8 a 10% vistos en 2011 hasta 2013. Quizás el factor más importante de la capacidad de Honduras de mantener la estabilidad macroeconómica ha sido el ajuste en las cuentas fiscales. Nuestras últimas proyecciones son que el déficit del sector público combinado bajó de 7,6% del PIB
en 2013 a 1.4% del PIB en 2015, un cambio de 6.2% del PIB. Un ajuste de esta magnitud muestra un alto grado de, como decimos en inglés, el ownership, porque existe gran apoyo político del país. Y el ajuste en el déficit de la cuenta corriente que vimos antes habría sido imposible sin la mejora en las cuentas fiscales. Y también habría sido imposible mantener crecimiento e inflación estable en una economía global con tanta incertidumbre. Y el esfuerzo fiscal ha sido generalizado. Por supuesto, el gobierno central cuenta por una gran parte del ajuste total del 6.2% del PIB. Esto se logró a través de un control muy importante sobre el gasto público, especialmente las medidas tomadas para minimizar la masa salarial. Y las medidas dirigidas a fortalecer los ingresos públicos han sido imprescindibles, porque no habría sido posible el ajuste fiscal solamente a través del control del gasto. Las empresas públicas también han mejorado su posición financiera. Quisiera destacar los esfuerzos para reducir el déficit de ENE a través de la adopción de un sistema de precios al consumidor mucho más racional que minimice el costo fiscal, una reducción en la fuerza laboral de ENE y ahora con un programa para disminuir significativamente las pérdidas en distribución. Un beneficio muy importante de llevar a cabo el ajuste fiscal es el control sobre la deuda pública. En 2010, la deuda pública estaba mucho más bajo, casi 30% del PIB. Pero este nivel subió fuertemente, casi 50% del PIB en el año 2014 y 2015. Quiero detenerme un poco sobre este gráfico porque nos ayuda a entender los problemas que trae la inestabilidad macroeconómica y el desorden fiscal. Miremos como un desorden transitorio, como aquel previo a 2014, elevó la carga de la deuda en casi 10 puntos porcentuales del PIB. Hoy ese desorden, a pesar del gran ajuste fiscal, como el que describimos, es difícil de corregir y exige esfuerzos duraderos para poder quebrar la tendencia y bajar la carga de la deuda. Cuando se percibe que ese esfuerzo es consistente, la prima de riesgo baja, pero no es garantía. De manera muy simple, la credibilidad se gana paulatinamente con esfuerzos duraderos y se la pierde rápidamente con desorden, ¿no? Así que el programa fiscal de gobierno tiene como meta no rebasar niveles de deuda pública por encima del 50% del PIB y más bien comenzar a bajar este nivel en relación al PIB muy paulatinamente. Se incluyen los logros del ajuste fiscal una baja muy significativa en los costos financieros del gobierno, que también ayuda al sector privado en tanto se reduce su costo de financiamiento. El spread sobre los bonos soberanos de Honduras llegaba a 800 puntos básicos en septiembre de 2013, un año de un alto déficit fiscal. Y el spread bajó a 400 puntos básicos en septiembre de 2015. Recientemente, obviamente, con el aumento en la turbulencia financiera global, el spread ha aumentado, pero eso es como en los spreads para muchos de los países en la región. Y quiero mencionar dos aspectos de la política fiscal del gobierno que son muy importantes. La primera es que deja espacio para gasto social de un poco más de 2% del PIB, porque es muy importante evitar que el costo de ajuste fiscal cae sobre la gente más pobre del país. Y el segundo aspecto que quiero destacar es que la política fiscal deja espacio para inversión pública en proyectos de infraestructura para ayudar al crecimiento económico. Y como se puede ver en el gráfico, el nivel contemplado de inversión pública es casi 6% del PIB,
que es un nivel muy, muy adecuado, ¿no? Así que es muy importante dar espacio para gasto social y para inversión en infraestructura que ayuda al crecimiento del país. Finalmente, quiero mencionar una propuesta muy importante del gobierno, y esta propuesta es para establecer una ley de responsabilidad fiscal. Eso es muy importante para fijar y sentar la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo. Y esta reforma pondría a Honduras en el mismo grupo de muchos otros países en la región, como Chile, Colombia, Perú y México. Estos países han podido mantener la confianza y la estabilidad macroeconómica durante la caída fuerte en los precios de materias primas y la turbulencia financiera global. Y un factor muy importante para estos países es que todos tienen una forma de una ley de responsabilidad fiscal, que establece un compromiso firme del gobierno a mantener la disciplina fiscal. Y la ley propuesta por el gobierno hondureño es muy parecida a las leyes en Perú y Colombia. Y la ley hondureña tiene varios componentes muy importantes. Busca mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la estabilidad. Se incorporan los fideicomisos en el proceso presupuestario. Eso es muy importante porque uno quiere que el presupuesto refleje todo el gasto público del país, para que todos sepan qué está gastando el gobierno. Es algo muy importante. Se establecen límites creíbles sobre la política fiscal y la propuesta del gobierno es fijar un techo al déficit del sector público no financiero de 1% del PIB del déficit. Es muy importante porque todos pueden saber cuál es la posición fiscal del gobierno hacia el futuro. Y también fija un techo al crecimiento del gasto corriente. También da más seguridad de que el gasto fiscal se va a mantener bajo control. Y también introduce un marco fiscal de mediano plazo como una herramienta en la formulación del presupuesto. Hay muchos países en la región que ya tienen un marco de mediano plazo. Eso es muy importante porque explica por qué un gobierno y el Congreso elige un nivel de déficit del sector público y mostrar que eso es consistente con un nivel deseado de la deuda pública y es consistente con un crecimiento sostenible del país. Así que es algo muy importante y ya hay muchos países en la región que ya tienen una ley de responsabilidad fiscal y hemos visto que es una gran ayuda para el país. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hice la primera pregunta: ¿por qué el Banco Central no baja el encaje para que bajen las tasas de intereses bancarias para incentivar a la inversión? No traje la gráfica de cómo se ha movido la tasa de política monetaria en Banco Central. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta cuando mi amigo y expresidente del Banco Central tomó la decisión correcta de bajar esa tasa del TPM de 6.75 a 6.25. Y es un tema que se está analizando, pero que hay que analizarlo viendo otras variables con el fin de no perder el control en lo que es la inflación, ¿verdad? Son políticas monetarias que le ayudan a uno, por un lado, a esterilizar moneda o colocar más, o que haya más dinero en el mercado versus la presión que puede ser inflacionaria. Pero sí se bajó la tasa de política monetaria de 6.75 a 6.25. Eso más la disciplina fiscal del gobierno ha hecho que las tasas activas de los bancos, las tasas que les cobran al sector empresarial y persona natural, se vayan reduciendo, como lo pudimos ver en la última gráfica. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué sentido tiene presionar por un deslizamiento del Empira si el problema es compartido por las naciones industrializadas en recesión mundial?
Bueno, me tocan contestar las preguntas difíciles. Bueno, afortunadamente, uno tiene en economía que darse cuenta que tiene que haber válvulas de escape. Y en economías industriales, la válvula de escape es el tipo de cambio. Y cuando uno está enfrentando choques internacionales, lo que está buscando como agente que genera y ejerce la política económica es tratar de minimizar los efectos de esos choques en la población más pobre de los países. De esta manera, cuando hay un choque internacional y el tipo de cambio ejerce ese papel de amortiguador de los choques internacionales, hace que las economías al interior de los países no se ajusten de la manera a través de una reducción del empleo, sino a través de un cambio en el tipo de cambio. Ahora, cuando se habla de flexibilización, tenemos que estar claros de que la flexibilización puede implicar una apreciación o una depreciación. Cuando los fundamentos de una economía están más saludables, es decir, cuando hay más crecimiento, más inversión, menos inflación, menor riesgo soberano, es muy probable que el tipo de cambio se aprecie, porque esa es una valoración de qué tan buenos están los fundamentales de la economía. Desde ese punto de vista, lo que tenemos que pensar los agentes económicos en general es que necesitamos dotarle a los países de mecanismos de amortiguación para los choques. Entonces, no necesariamente se está empujando hacia un lado del valor de la moneda doméstica. Los institutos de previsión social están invirtiendo en proyectos de país, pero para ello necesitan del pago de los aportes patronales. ¿Para cuándo se proyecta el pago de la deuda 2015? Me imagino que se refiere a la deuda que tenía el Estado con el Seguro Social, que por muchos tiempos estaba en discusión. Sin embargo, el presidente, buscando cuidar los derechos y los intereses de los empleados y los que aportan al Seguro Social, tomamos la decisión de reconocer esa deuda. Y quiero decirles que la deuda del 2015 fue pagada totalmente y anticipadamente a finales del 2014, a razón de 400 millones de lempiras que tocaba pagar en el por ley tocaba pagar a partir del 2016, a razón de 33 millones por mes, un total de 400 millones en el año, pero la misma fue pagada anticipadamente en el último trimestre del año anterior. Y perdóneme, y con eso no entró a la cuenta del Seguro Social, sino que esos 400 millones entraron a la cuenta del fideicomiso para compra de medicamentos que maneja el gobierno con Banco Occidente, con el fin de que ese dinero, el 100% se utilice para la compra de medicamentos a través de un mecanismo de subasta que nos asegure un tema de transparencia y medicamentos de calidad. ¿Qué estrategia debería seguir Honduras para programar un crecimiento del 6%? ¿Es factible? Creo deberíamos tener metas más altas. Yo creo que tenemos que tener en consideración un ejemplo básico de cuando uno quiere construir una casa. Yo creo que tiene que tener una casa la infraestructura básica, y la infraestructura básica son techo, paredes, puertas, electricidad y agua potable. En la economía de un país uno tiene que tener la infraestructura básica que se llama estabilidad macroeconómica. Cuando uno tiene estabilidad macroeconómica, uno tiene certeza sobre el valor de la moneda, sobre las posibilidades de inversión en el futuro y sobre reglas de transparencia, sobre cuánto van a ser los impuestos y cómo van a financiarse y en qué se van a financiar los recursos estatales. Eso significa estabilidad y previsión en las finanzas públicas. Entonces, cuando uno habla de que vamos a tener un nivel de crecimiento sostenido, implica tener esa infraestructura básica, esa red de corredores
que hacen un círculo virtuoso de mayor confianza y mayor inversión. Ahora, uno tiene que, dado que hay en algunos países esa estabilidad y esa infraestructura básica de estabilidad macroeconómica, uno tiene que pensar en qué sectores los países tienen mejoras competitivas para tratar de apoyar de manera significativa para que esos sectores se desarrollen nuevas oportunidades. Un elemento clave en Honduras, por ejemplo, es que tiene exceso de mano de obra. Y como tiene exceso de mano de obra, la estructura de crecimiento tiene que beneficiar el mayor empleo. Uno tiene que ver cómo genera el mayor empleo, dando oportunidades para que sectores generen mayor crecimiento con certidumbre. Pero al final de los días es la iniciativa privada la que va a tener que hacer sus niveles de riesgo e inversión para encontrar los mejores procesos de crecimiento que los países deben lograr. Una última pregunta. ¿A qué se debe que nuestra moneda lempira ha tenido en los últimos meses una devaluación acelerada frente a la moneda del dólar? Bueno, como tuvimos la oportunidad de mostrarlo en la presentación, en primer lugar, con todo respeto, yo voy a corregir esa observación. No es una depreciación acelerada. Y lo digo con datos estadísticos. De enero a febrero del año anterior, del 1 de enero, la estadística que estoy hablando habla del 4 de febrero del año anterior, la moneda se devaluó 24 centavos de dólar. De enero a febrero 4 de este año, 22 centavos de dólar. Lo dicen los números. Entonces, hay una menor devaluación este año que el año anterior. La palabra acelerada, pues, tiene una definición especial, pero si ustedes ven la estadística durante el año, ustedes van a ver que hay meses que la devaluación es mayor que en otros. Incluso en unos meses se aprecia la moneda. Al final lo importante aquí es, por un tema de certidumbre para todos, es que la devaluación de la moneda ha estado dentro de lo que ha estimado la autoridad que es el Banco Central de Honduras. No nos hemos pasado de esa estimación y ni siquiera hemos alcanzado a ella, sino que ha sido menor. Así que no ha habido una devaluación acelerada. A la fecha, si lo comparamos, ha habido incluso una menor devaluación. Ya en el programa monetario, el presidente del Banco Central ya dio la estimación de la devaluación de la moneda y ustedes tienen que tener la confianza que la devaluación se va a mover dentro de ese rango. Gracias. Y con eso concluimos la conferencia. Muchísimas gracias por su participación. Los despedimos con un fuerte aplauso al señor Wilfredo Cerrato, coordinador del Gabinete Económico, y al señor Robert Reinhardt, subdirector del Departamento en el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias.